Pues como os estaba diciendo, hoy vamos a intentar con ejemplos mostraros una forma diferente de poder llegar a lo que nosotros deseamos en los problemas de mecánica, que es, nuestro objetivo desde el primer día siempre ha sido encontrar las ecuaciones del movimiento o del comportamiento de los sistemas. Nuestro objetivo en nuestra asignatura es encontrar primero y luego resolver las ecuaciones del movimiento que describen el comportamiento de un sistema. Un sistema, con eso me estoy refiriendo, pues, formado por un conjunto de cuerpos. O sea, que este es nuestro objetivo, las ecuaciones del movimiento. ¿Y cómo llegábamos a las ecuaciones del movimiento? Pues de la forma que a lo largo de estos años pues os han enseñado, y yo también he trabajado con vosotros, que es por medio de la formulación que nos dio Newton de la mecánica, de Newton, es decir, las ecuaciones las plasmábamos a partir o con ayuda de las leyes de Newton. Eso es lo que hemos hecho. Eso sí, más avanzado, como habéis visto, pues hemos utilizado, pues hemos profundizado en lo de los sistemas de referencia, como las leyes de Newton se expresan en un sistema de referencia, en otro sistema de referencia, en inerciales, sistemas de referencia no inerciales. Hemos también expresado la segunda ley de Newton en coordenadas que no sean cartesianas, dependiendo, aprovechándonos pues, de la simetría de los problemas, y ya habéis visto cómo rápidamente los problemas pues, se complican. Pero bueno, simplemente eso lo hemos, quiero decir, es profundizar algo tan sencillo como os advertía el primer día, ¿no? Es decir, bueno, realmente la asignatura es muy fácil, es F igual a m por a, fuerza neta igual a masa por aceleración. Y os advertí, eso es fácil de marcárselo en la cabeza y no tan fácil de poner en práctica. Es bonito, pero a veces no tan fácil. Entonces hoy lo que quiero mostraros es cómo podemos llegar a las ecuaciones del movimiento por una formulación equivalente, de la mecánica, lo que se conoce como mecánica de Lagrange. La mecánica de Lagrange, ahora os diré en qué se basa. También vamos a tener unas ecuaciones, lo mismo que las ecuaciones que nos resultan de la segunda ley de Newton. Aquí vamos a tener unas ecuaciones que nos van a describir el comportamiento, el movimiento del sistema, que son las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange. Es otra forma diferente de expresar cuáles son las leyes que describen, que gobiernan el comportamiento de los sistemas. Pero lo que os quiero decir es, son equivalentes, o sea, son dos formas equivalentes de ver la mecánica. Es decir, que esto es, de una se puede pasar a la otra, en las leyes se puede demostrar de forma formal que son equivalentes. No lo voy a hacer nada más que con un ejemplo sencillo al principio, para que veáis cómo anda. Si yo aplico, por ejemplo, la mecánica de Lagrange, al caso sencillo voy a cogerme el péndulo simple, nos va a salir la misma ecuación del movimiento que a la que llegamos si aplicamos la segunda ley de Newton.
Eso no es una demostración formal, simplemente es ver que en un caso particular coincide, pero en el capítulo 7 del Taylor tenéis una indicación de cómo se llega a esa demostración. A mí me interesa más que sepáis cómo aplicarlo y que me creáis en este momento. Bien, ¿en qué se basa la mecánica de Lagrange? Pues tiene su base en los problemas variacionales, en el cálculo variacional. Cálculo de variaciones, al cual hacíamos referencia el otro día en problemas pues tan bonitos como la curva esa braquistocrona o cómo son las curvas que unen dos puntos con distancia mínima sobre diferentes, ¿no?, en el plano o, por ejemplo, sobre la superficie esférica, ese tipo de problemas. Entonces, en ese tipo de problemas, en lo que nos enfrentábamos era a lo siguiente, expresábamos una magnitud física, por ejemplo, el tiempo en el caso de ¿no?, el tiempo que tarda en recorrer un cuerpo bajo la acción de la gravedad cuando sigue una determinada trayectoria. Eso lo podíamos expresar en forma como una integral. Teníamos una integral, dentro de esa integral pues teníamos una función. En el caso sencillo, esa función pues dependía, por ejemplo, si estamos pensando en coordenadas cartesianas, en la coordenada x, en la componente y, en la derivada de y con respecto a x, teníamos una cosa de este estilo. Esto nos daba cuenta precisamente, pues, por ejemplo, del tiempo o de la distancia recorrida y el problema era que teníamos que minimizar, o más general, minimizar, maximizar, para qué función esta integral era máxima o mínima. Ese era el problema en el cálculo de variaciones. Es decir, nos enfrentábamos al problema de qué f hace la integral perdón, qué f, que y de x hace la integral estacionaria. Ese era el problema. Y lo que en el cálculo de variaciones, pues lo que veíamos es que para que la integral sea estacionaria se tenía que cumplir una condición, era una o varias condiciones, dependiendo de cómo era el problema, que son pues, la ecuación de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Es decir, ¿para qué? Si recordáis, esa condición que se tiene que cumplir, lo mismo que era hallar lo de máximos, mínimos y puntos de inflexión en una función. ¿Para qué puntos? Que eso es la condición, la derivada de la función con respecto a la variable, igualarlo a cero, eso es una ecuación que te da los puntos, ¿no? Te da máximos. Aquí era un poco más complejo, más elaborado, lo que se tiene que cumplir, en este caso, era que, por ejemplo, perdón, con respecto a y, esto era lo que teníamos que aplicar, lo que aplicábamos el otro día, de una forma un poco más general. Podíamos expresarlo en forma paramétrica, teníamos entonces funciones, por ejemplo, x y x punto y punto, los puntos son las derivadas temporales, y perdón, sí, x y el tiempo. Teníamos un parámetro, teníamos cosas de este estilo. Entonces teníamos ecuaciones que eran
en este caso, forma paramétrica. Eso es donde me voy a apoyar yo ahora. Simplemente un recordatorio. Es decir, que para hacer la ecuación, para que la integral sea estacionaria, entonces se tiene que cumplir que x de t o y de t cumpla estas ecuaciones de Lagrange, o en este otro caso, esta otra ecuación. En la mecánica de Lagrange se basa también en una integral. Lagrange, que es se conoce como la integral de acción. Es decir, que vamos a tener un problema en el cual tenemos la integral de una función, eso es una L así un poco redondeada como escriben en los libros. Esta función es lo que se conoce como la función lagrangiana o lagrangiano, simplemente. Que ahora os diré cómo la construimos o cómo se forma. Bueno, pero esta función que estamos integrando, ¿de qué va a depender? Ahora estamos pensando en mecánica, en un sistema de cuerpos que conforman ese sistema. Entonces, lo que nosotros deseamos es saber cómo se encuentra, cómo es la configuración de ese sistema. Es decir, que necesitaremos fijar o saber cómo son las coordenadas que determinan la posición de cada uno de los cuerpos del sistema. Por ejemplo, coordenadas cartesianas o coordenadas polares, o mezcla entre ellas. Es decir, que necesitamos determinar la posición a través de coordenadas. Esas coordenadas van a recibir el nombre de coordenadas generalizadas. Va a ser las coordenadas que van a fijar cómo es el estado en el cual se encuentra el sistema, las posiciones de los cuerpos. Por decirlo así, imaginaos, lo más sencillo de todo, un cuerpo que se puede mover en el plano XY. ¿No? Bajo fuerza, es decir, que sigue una trayectoria en el plano XY. Tiene 2 grados de libertad, se puede mover sobre 2 grados de libertad. ¿Cómo puedo determinar en cada instante de tiempo la posición? Pues uno dice, pues, las coordenadas mismamente, las coordenadas cartesianas, x e y. O sea que podríamos utilizar como coordenadas generalizadas x e y. Esa sería una elección. Pero otro podría escoger, y decir, yo quiero escoger las coordenadas como las coordenadas polares. Es decir, que también podría escoger de forma alternativa r y θ. O otra persona más enrevesada podría decir, bueno, oye, puedo escoger a lo mejor R y X, no hay nada que te lo impida. Sí, es un poco más, ¿no? Pero no hay nada. Yo necesito, en este problema, con 2 grados de libertad, para determinar la posición de ese cuerpo puntual, 2 coordenadas, 2 parámetros. Bueno, ahí viene una de las primeras aspectos que hay que intentar dejar claro. La relación entre el número de grados de libertad en un sistema y el número de coordenadas que necesito para determinar la posición de cada uno de los elementos de ese sistema. Entonces, mentalmente, uno piensa, hace una equivalencia. Si tengo 3 grados de libertad, necesito 3 coordenadas generalizadas. 4, 4. Eso no siempre es así. Ese es el caso más sencillo, que es el que vamos a considerar nosotros. Para nosotros, en nuestros problemas, que dentro de la sencillez son muy bonitos, vamos a considerar que el número de grados de libertad, cómo se puede mover el sistema, va a ser igual al número de coordenadas generalizadas que necesitamos, que determinan
el estado del sistema, la posición, las posiciones. Esto no siempre es así. En el Taylor, por ejemplo, os pone, y en muchos libros, es un caso típico. Imaginaos, para que veáis y podéis probarlo y verlo y meditarlo, como eso a veces no es así. Si tenemos, pensad un problema que en principio me vais a decir que es de 2 grados de libertad. Yo tengo una canica o una esfera, un balón en el suelo. Y ese balón se puede mover sobre el suelo. ¿De acuerdo? Se puede rodar sobre el suelo, rodar sin deslizar. Es decir, que tiene ahí unas ligaduras. Solamente te puedes mover sobre el suelo y a la vez que se está desplazando, está girando y ese giro es de tal manera que rueda sin deslizar. Entonces uno piensa en ese problema y dice, hombre, pues ¿cuántos grados de libertad voy a tener aquí? ¿Cuántos creéis? Ahí tengo ligaduras, ¿no? Que el plano y además que ruede sin deslizar, eso es una ligadura también. 2, ¿no? Yo diría que todo el mundo dice que, ¿no? 2. Cuidado, si pudiese deslizar al rodar, entonces ya hay uno dice, claro, hay una libertad más en el movimiento, sería, por decirlo de otra manera. Pero si rueda sin deslizar, lo que piensa uno es, pues es lo mismo que un cuerpo puntual en un plano. 2 grados de libertad. Bueno, entonces lo que podéis hacer en casa es lo siguiente, cogéis un balón y le marcáis con un rotulador en el balón un punto sobre la superficie del balón, ¿no? Y ponéis, por ejemplo, la condición inicial, ese balón lo ponéis en un punto del suelo. Y que el punto marcado con rotulador sobre el balón esté, por ejemplo, en la posición vertical, arriba. Y ahora movéis ese balón a otra posición sobre el suelo. Podéis llevar por muchos caminos posibles, por 2, por 3, por lo que queráis. Eso sí, con la mano y que ruede sin deslizar. Y al final, eso sí, llegáis a la misma posición final. ¿De acuerdo? Y ahora la cuestión es, ¿dónde queda el punto? Y veréis que, según el camino que hayáis llevado, que habéis seguido, entonces el punto queda en una posición o en otra posición diferente. Es decir, que no queda siempre en la misma posición. Eso te indica que entonces vas a necesitar más de una coordenada para determinar cómo es la situación de tu sistema, que en ese caso es un balón. ¿Te refieres que el punto siempre vaya perpendicular al suelo? No. Yo marco es para fijarme cómo es la orientación del balón en cada instante. O sea, tienes movimiento. Claro, al moverlo, lo mueves con la mano sobre el suelo, que ruede sin deslizar. Con eso de rodar sin deslizar es para decir, tienes 2 grados de libertad. Entonces la cuestión es, ahí vas a necesitar más coordenadas para determinar cómo se encuentra el balón en cada instante. Y la forma, para que os deis cuenta de eso, es decir, si sigues un camino u otro, al final, pero siempre posición inicial y final la misma, veréis cómo el punto queda en diferentes posiciones. Por eso digo, es una cosa que uno puede hacer muy fácilmente con un balón. Si uno comprueba eso, se da cuenta de que necesita entonces más de 2 coordenadas para determinar la situación del balón. Es decir, que en ese caso no tendríamos que el número de grados de libertad coincide con el número de coordenadas generalizadas. Esto es un aviso nada más para decir, ir limitando un poco el campo de nosotros vamos a tener problemas en los cuales no os preocupéis, vais a ver o vamos a ver cómo es el número de grados de libertad y eso va a coincidir con el número de coordenadas generalizadas que necesitamos, sin más. Bueno, sí, en ese estilo, sí, con lo de los giros, de ese estilo. Sí, lo que intento deciros es que el número de grados de libertad y el número de coordenadas generalizadas no siempre es el mismo. Que, digamos, en los casos normales, el número de grados de libertad y el número de coordenadas que necesitas tú para determinar la posición o el estado del sistema es igual. O sea, tú dices, tiene 3 grados de libertad, 3 coordenadas generalizadas. Y ha sido un pequeño aviso diciéndoos, cuidado, eso no siempre es así. ¿Vale? Muy bien.
sea, teníamos aquí, entonces, en el lagrangiano, la función lagrangiana, teníamos la integral de acción, que es del lagrangiano, todavía no he dicho, y ahí es cuando he introducido lo de las coordenadas. Es decir, va a depender, va a ser una función que va a depender ¿de qué? De las coordenadas generalizadas. Imaginémonos que tengo, ya pensando en esto, n grados de libertad, en este caso n coordenadas generalizadas. Voy a utilizar, como en los libros es muy común, para las coordenadas la letra Q. Es decir, que tendré Q sub i con i igual a 1, 2, hasta n. Q1, Q2, Qn, coordenadas generalizadas. Pueden ser cartesianas, pueden ser angulares, puede ser lo que sea. ¿Vale? De tal manera que entonces el lagrangiano, la función va a depender de esas coordenadas. Q1, Q2, Qn. El lagrangiano va a depender también de cómo son las derivadas. Claro, esto son coordenadas. Estamos en mecánica, por supuesto, que nosotros lo que queremos encontrar es, en función del tiempo, cómo es la solución al movimiento, me va a decir pues, cómo es cada una de las coordenadas en función del tiempo. Bueno, pues en el lagrangiano vamos a tener, aparte de explícitamente las coordenadas generalizadas, vamos a tener también las derivadas temporales de cada una de las coordenadas. Es decir, Q.1, Q.2, Q.n. Los puntos son las derivadas temporales. Y también, en general, nos puede aparecer explícitamente el tiempo. La integral de acción es de este estilo. En los casos más sencillos, pues veremos cómo el lagrangiano es independiente explícitamente del tiempo, es decir, que esto no lo vamos a tener. Pero en otros casos, pues sí. Bueno, para nosotros, en los problemas que voy a discutir, va a ser independiente del tiempo. Vale, y ahora me falta decir, bueno, primero, tenemos que construir esta función lagrangiana. Lagrangiano, lo que nos dice Lagrange es que va a ser igual a la energía cinética, voy a utilizar la letra T, la energía cinética total del sistema, menos la energía potencial total del sistema. Ahora ya estoy diciéndoos que dentro de la integral, esa función la vamos a construir calculando o viendo cómo es la energía cinética total y la energía potencial total. Mucho cuidado, el lagrangiano no es la energía mecánica total, porque la energía mecánica sería la energía cinética más la energía potencial, más, es menos aquí. ¿Está claro eso? Bien. Esa es una de las cosas en que hay que fijarse, que tener cuidado. Otra, y que uno así lo podría decir y no se da cuenta, el lagrangiano, la energía cinética, tiene que estar expresada ¿en qué sistema de referencia? En un sistema de referencia inercial. En eso hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Pero eso uno diría, ¡buah, qué faena! Eso quiere decir que las coordenadas que voy a utilizar, los parámetros que voy a utilizar, tienen que ser coordenadas en un sistema de referencia inercial. No. Lo bonito de la mecánica de Lagrange
va a ser que nosotros vamos a poder mezclar coordenadas de un sistema de referencia inercial con uno no inercial. Lo mejor va a ser un ejemplo, creo yo, para que os deis cuenta, más que decirlo así de una forma tan teórica. Un problema muy bonito, muy bonito. Un problema muy sencillo, que podéis probar a resolver con las leyes de Newton y ya veríais como una cosa tan sencilla os llevaría a sudar mucho. Yo diría que a muchos errores. Como ejemplo de lo que estoy diciendo. En el lagrangiano, lo único que hay que tener cuidado es que esté expresada la energía cinética en un sistema de referencia inercial. Pero las coordenadas, la elección de coordenadas puede ser la que vosotros deseéis. Ejemplo. Tengo un vagón de un tren que puede rodar cuesta abajo. Es decir, que la gravedad, bajo la acción de la gravedad, por una cuesta, una superficie inclinada, un plano inclinado. ¿De acuerdo? Bueno, lo de la rueda significa que es como si eso deslizase sin rozamiento cuesta abajo. Bueno, ningún problema. Por ahora nada, digamos, nada difícil, ¿no? ¿Cómo sería el movimiento de ese vagón? Pues simplemente sería un movimiento uniformemente acelerado cuesta abajo, ¿no? Bueno, pero ahora le vamos a hacer a nuestro sistema tan sencillito un pequeño cambio. Yo en el techo del vagón le cuelgo un péndulo. Entonces mi sistema está formado por el vagón y el péndulo dentro. La cuerda es una barra de masa despreciable, si queréis. O sea, es decir, estoy añadiendo como dos problemas sencillos. El péndulo simple, por el otro lado, cómo rueda cuesta abajo un cajón, cómo desliza cuesta abajo un cajón. Y ahora el problema es, quiero saber, doy las condiciones iniciales, quiero saber dónde se encuentra el vagón y el péndulo en cada instante. Es sencillo, ¿no? Es un problema así descrito, es un problema muy sencillo. Yo diría, voy a comentar cuál sería el error, yo creo que más común, pienso yo. No diría, bueno, a ver por dónde, Miguel, por dónde quiere salir aquí. Probablemente él lo que quiere es que veamos, claro, el vagón está acelerándose cuesta abajo, eso quiere decir que, bueno, va a ser un sistema, el vagón va a ser un sistema de referencia, aquí estoy considerando que fuera es un sistema de referencia inercial, ¿eh? Bueno, pues lo único que me quiere pedir es que yo resuelva el movimiento del péndulo en un sistema de referencia acelerado, el del vagón. Como ya hemos tratado ese punto, pues sería simplemente aplicar la segunda ley de Newton a la bolita del péndulo, las fuerzas reales más la fuerza ficticia. Es un sistema de referencia de traslación más una fuerza inercial ficticia, ¿no? Es decir, que lo único que necesito saber sería la aceleración del vagón. Ningún problema, ¿vale? Pues ya, la aceleración del vagón, ¿de dónde la obtengo? Bueno, pues el problema es muy sencillo porque yo sé que el vagón, ¿no?, va a deslizar cuesta abajo con una aceleración uniforme, constante. Pues ya está, ¿no? Prácticamente ya está resuelto el problema. En algún punto ya hemos metido la pata y está todo mal a partir de ese momento. ¿Habéis seguido la forma de pensar? O sea, digo, vale, pues voy a resolver el movimiento del péndulo dentro del vagón como un sistema de referencia acelerado, ningún problema, suma de fuerzas reales más la ficticia. Ya tengo la ecuación del movimiento para el péndulo, el del vagón desliza cuesta abajo con aceleración constante y ya está. Pero eso está mal. Sí, claro, bueno, mi problema es ese, es un péndulo dentro de un vagón. Pero quiero decir, a ver, ¿dónde, si os dais cuenta de algo hay mal, algo no va bien, algo... A la hora de hacer las cuentas no puedes combinar los dos sistemas de referencia, o estás en uno, estás en otro. No es eso lo que...
¿El qué? Perdona, ahí no te he entendido. Que el péndulo vaya acelerando, afectando la aceleración. Claro, efectivamente, es la suposición de que la aceleración del vagón va a ser una aceleración uniforme. Ahí viene el error, porque claro, para que la aceleración sea uniforme, las únicas fuerzas que tienen que actuar sobre el vagón son la fuerza normal y el peso. Pero es que sobre el vagón la cuerda también está ejerciendo, la tensión de la cuerda también está ejerciendo una fuerza. Es decir, que el movimiento es un movimiento muy bonito. El movimiento del vagón sí va a ser cuesta abajo, pero va a hacer como digamos bamboleos. Mientras está acelerando cuesta abajo, va bamboleándose. Es decir, no, es un movimiento que no es con aceleración constante. Uno puede entenderlo que cuando el péndulo oscila hacia la derecha, hacia abajo, es como si tirase del vagón. Por lo tanto, lo va a hacer acelerar un poco más, mientras que cuando va en el sentido contrario está como frenando un poco al vagón. Bueno, eso así cualitativamente, es decir, nos hemos dado cuenta ahora del punto delicado. ¿Y qué es lo que produce la oscilación? Porque tú ves en el vagón. Hombre, tenemos la gravedad. Sí, pero luego en el momento que empieza y es continuo, ya seguirá siempre en la misma posición. No. Porque uno dice, si lo tengo vertical, incluso lo que está pensando él, si lo tengo inicialmente vertical, el péndulo, ¿por qué no sigue vertical? Hombre, Vertical ¿no? no sigue. Yo sé que se inclina en la dirección perpendicular al sistema inercial, pero lo que no entiendo es por qué va oscilando. Hombre, si yo lo coloco en esta posición, por ejemplo, ya de primeras tiene que empezar a oscilar. ¿Por qué? Porque si el vagón se mueve hacia abajo y esto tiene que seguir, uno diría, para que siguiese en esa misma posición relativa vertical, tiene que haber una fuerza en esa dirección del espacio. Pero claro, la tensión está actuando hacia arriba, es decir, que necesito algo que me lo acelere hacia abajo. Claro, esa es la única fuerza que puede actuar de esa manera con una componente a lo largo de la superficie plana. La gravedad no es, solo puede ser la tensión. Por lo tanto, no. Lo que os quiero decir es que este problema cogéis y aplicáis las leyes de Newton y lo intentáis resolver. Ya veréis cómo ahí os estáis enfrentando a este tipo de dificultades. O sea que poder se puede. Pero podemos también utilizar de manera más sencilla la mecánica de Lagrange. No siempre es más sencillo, pero muchas veces. Yo lo quería utilizar para lo de la combinación de las coordenadas generalizadas. Ahora vamos a hablar, ya una vez descrito este problema, yo digo, bueno, ¿qué coordenadas? Primero, grados de libertad que tiene el sistema. El sistema es el vagón y el péndulo. ¿Cuántas coordenadas? ¿Cómo se puede mover libremente? Dos. Tiene 2 grados de libertad. Hay ligaduras. Yo estoy obligando a que el vagón esté sobre la superficie. Y estoy obligando a que el péndulo, la distancia relativa, o sea, la distancia del péndulo al punto de enganche aquí en el techo, sea constante. Esas son 2 ligaduras. ¿De acuerdo? Y hace entonces, fijaos que en principio, ¿cuántas coordenadas cartesianas para tener la posición en coordenadas? Necesitaríamos la coordenada x e y del vagón, x e y del péndulo. Es decir, 4, pero con 2 ligaduras, 2 grados de libertad. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas que podemos escoger? Que podemos. Aquí hay combinaciones más de una posible. Una agradable sería decir, pues voy a mezclar una coordenada cartesiana con una coordenada, un parámetro angular. Por ejemplo, puedo escoger, aquí tengo esto lo llamo eje X, y puedo escoger como coordenada generalizada X, que me va a dar la posición del vagón. Y puedo escoger el ángulo θ que forma la cuerda con respecto a da igual, con respecto a una dirección en el espacio. Yo lo he puesto ahí perpendicular a la superficie. Es decir, que tendríamos, esta sería una posible. Pero si os dais cuenta, aquí la coordenada X es una coordenada en el sistema de referencia inercial.
¿no? Esto está fijo al plano, el plano es donde nos encontramos nosotros aquí, nosotros estamos y somos inerciales. Por lo tanto, X uno dice, ah, pues mira que bien es una coordenada, ningún problema. Mientras que θ, si os dais cuenta, es una coordenada, un parámetro en el sistema de referencia acelerado, porque el vagón va a estar acelerado. Por lo tanto, ahí uno dice, anda, mira. Pues eso es una de las cosas bonitas que tiene la mecánica de Lagrange, es que me permite mezclar coordenadas de diferentes tipos, es decir, angulares con lineales, y además me va a permitir trabajar con coordenadas en un sistema y de otro sistema. Lo único que hay que tener mucho cuidado es, eso sí, al final la energía cinética tiene que estar respecto a este señor, a esta persona. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que decía de la elección de coordenadas generalizadas. Bien, lo único, nos falta, o sea, ya hemos dicho, vamos a tener una integral que llamamos integral de acción, la cual lo que estamos integrando es el lagrangiano. Y lo que nos dice, claro, tiene que haber un principio, lo mismo que las leyes de Newton, que es lo que se conoce como el principio de Hamilton, que lo que nos dice es que las trayectorias que van a seguir los cuerpos, el comportamiento que va a seguir el sistema, va a ser tal que la integral de acción sea estacionaria. Estacionar. Es decir, que el sistema se va a comportar de tal manera que la integral de acción debe ser estacionaria. Fijaos, uno dice, tiene que ser un mínimo. No, con que sea estacionaria. Ese es el principio equivalente a las leyes de Newton en la mecánica de Lagrange. Bueno, o sea, eso dicho de palabra. Y estoy diciendo, se puede demostrar que una cosa es equivalente a la otra. Pero en forma matemática, entonces, ¿cómo expreso yo las ecuaciones del movimiento? Porque la segunda ley de Newton, en la mecánica de Newton, me da las ecuaciones del movimiento. Y en la mecánica de Lagrange, pues, es simplemente ahora pensar en el cálculo de variaciones. Miguel me está diciendo que esa integral tiene que ser estacionaria, por lo tanto, se tiene que cumplir ¿qué? ¿Qué? Recordad la integral. O sea que tendríamos aquí Q1, Q2, Qn, Q.1, Q.2, Q.n. Se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler-Lagrange. La derivada parcial de la función lagrangiano, con respecto a cada uno de las coordenadas generalizadas, Q sub i, tiene que ser igual a la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q.i. Que son las ecuaciones del movimiento. Van a ser, fijaos que nos aparecen derivadas, por lo tanto, van a ser ecuaciones diferenciales. ¿Cuántas ecuaciones? Hombre, pues si tengo n coordenadas, aquí he escrito una para la i, por supuesto, tengo n ecuaciones, no se os olvide, he escrito una para la i, y que si tengo dos
Si tengo una solo una coordenada, un grado de libertad con una coordenada generalizada, pues tengo una ecuación del movimiento. Si tengo dos, sí. En esa ecuación que era de escribir, bueno, la de Lagrange, ¿dónde tienes ahí las fuerzas? Ahora viene el decir, ¿qué papel juegan las fuerzas y los momentos? A este término, el de la izquierda, ahora tenéis que tener en mente un poco la equivalencia, es decir, ¿qué me decía la segunda ley de Newton? Fuerza neta igual al cambio en el momento lineal con respecto al tiempo. Fijaos, aquí tengo la derivada temporal. Este término a la izquierda de las ecuaciones de Euler-Lagrange es lo que se conoce, cada uno de ellos, como fuerzas generalizadas. Es decir, paso de coordenadas a coordenadas generalizadas, de fuerzas generalizadas. Es decir, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a cada una de las coordenadas me da la fuerza generalizada asociado a esa coordenada. Si esto lo llamo fuerzas generalizadas, pues os podéis imaginar que a esto lo voy a llamar, ¿no? Aquí lo que tengo es el momento, la fuerza es igual a la derivada del momento, tendremos aquí momentos generalizados. Y tendremos también, antes de ya hacer en la práctica, ya que estamos en ello, también tenemos principios de conservación. Principios de conservación que es, si se cumple que la fuerza generalizada sea cero, entonces el momento generalizado asociado a esa fuerza generalizada es constante. Y lo que aparece es, en problemas en los que nosotros analizábamos aplicando las leyes de Newton, que se conservaba, por ejemplo, el momento lineal, alguna de las componentes del momento lineal, o todo el momento lineal, o el momento angular, o alguna componente del momento angular, pues desde el punto de vista de Lagrange nos aparecen ahí, si utilizamos las coordenadas adecuadas. Bueno, pero esto es mucho teoría, iba a decir. A mí lo que me interesa es, fundamental, que sepáis cómo vamos a construir lo de las coordenadas, es importante. Eso es lo primero. La decisión que vamos a tomar primera es qué coordenadas vamos a utilizar. Luego podéis cambiar de opinión, pero tenéis que rehacerlo. Primero, las coordenadas que describen el sistema. Segundo, necesitamos construir el lagrangiano, es decir, necesitamos determinar la energía cinética y la energía potencial. Viene ahí una cosa, un comentario. Si en el lagrangiano lo que tengo es la energía cinética y la energía potencial, al hablar de energía potencial estoy pensando en fuerzas conservativas. Ahí viene una restricción en lo que yo voy a... O sea, esto es lo más sencillo. Porque puede haber, claro, uno dice, anda la mar. Entonces las fuerzas que están actuando en el sistema, dentro del sistema y sobre el sistema, externas, tienen que ser todas conservativas. Bueno, pues habrá fuerzas de ligadura, ¿no? Por ejemplo, en un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa, una cosa de esta, ¿no? Los alambres, ¿no? Tengo un alambre de esa forma y tengo una bolita pinchada por el alambre. Aquí tengo bajo la acción de la gravedad, por ejemplo. Naturalmente la gravedad, el peso, va a ser una fuerza conservativa. Eso no me da ningún trabajo. Pero ¿qué otras fuerzas están actuando sobre la bolita? Que es mi sistema. Por cierto, ¿cuántos grados de libertad tiene esto que he dibujado? Uno. Estoy forzando a que siga ese camino. Bueno, digo, pero ahí tienes, para forzar a que siga ese camino, tiene que haber fuerzas de ligadura. Pues precisamente la fuerza normal que ejerce el alambre sobre la bolita, ¿no? Bueno, y realiza trabajo la fuerza esa de ligadura normal.
No, porque siempre es perpendicular a la trayectoria, a la velocidad, por lo tanto, ese trabajo de la fuerza de ligadura es cero. Hombre, uno podría decir, ¿y si tienes rozamientos? Entonces tienes una fuerza tangencial. Entonces habría que modificar, y se modifica el método de la mecánica de Lagrange. Eso lo tiene al final en el tema 7, cómo se puede ampliar y modificar. Para nosotros no, yo lo quiero lo más sencillo. Es decir, para nosotros únicamente van a realizar trabajo, fuerzas que son conservativas. Para los casos sencillos, fuerzas elásticas o fuerzas gravitatorias. Esa es otra cosa que hay que tener un poco en mente. Pero una vez que esté eso claro, ya digo, elegir las coordenadas, ver cómo es la energía cinética, ver cómo es la energía potencial, y las ecuaciones del movimiento salen de aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Primer ejemplo, es lo más conveniente. Un ejemplo muy sencillo y que veamos que la ecuación del movimiento que nos sale va a ser la misma que obteníamos, el péndulo simple, aplicando Newton, quiero decir. ¿Eh? Sí, en un plano, sí, el péndulo simple, en un plano vertical, es decir, que yo tengo aquí, ¿no?, fijo en un punto del espacio, tengo una barra de masa despreciable, una bolita de longitud, esto, pues, por ejemplo, L, y una bolita de masa M, y la gravedad pues está actuando de esta manera. Muy bien, y quiero llegar a la ecuación del movimiento de esto, pero aplicando Lagrange. Vale. ¿Cuántos grados de libertad tiene el movimiento? No, pero estoy en el plano. Tú mismo me has dicho que si fuese, entonces tenemos un grado de libertad. Un grado de libertad. ¿Qué coordenada generalizada vamos a utilizar? Pues ahí también uno puede utilizar, o sea, cada uno de vosotros podría utilizar diferentes. Y al final el movimiento es un uno único. Yo voy a utilizar el ángulo. Sí, sabiendo cómo es θ, yo sé dónde se encuentra la bolita. Pero otro podría escoger, por ejemplo, si está pensando en cartesianas, ¿no?, x e y, pues podría a lo mejor escoger como coordenada generalizada x, una x. O bien podría escoger y poner todo en función de x punto, y punto. A mí al final me va a aparecer en el lagrangiano en función de θ y θ punto. Pero no es la única elección posible. Bueno, pues vamos a construir el lagrangiano. Necesito la energía cinética y la energía potencial. Primero vamos a por la energía potencial. Gravitatoria es la única, no tenemos muelles. Voy a tomar como nivel de referencia, pues por ejemplo, ahí donde I igual a 0. Vale. Bueno, por cierto, si uno escoge ángulos, tampoco es la única elección posible. A lo mejor otro de vosotros escogería como ángulo, como coordenada generalizada este ángulo. U otro podría escoger este otro ángulo, o sea que incluso en los ángulos tienes variaciones, ¿entendéis? Bien, pero yo he escogido y mido con respecto a la vertical hacia abajo. Primero, ¿cómo es la energía potencial? Considerado que G es uniforme, pues tendré mg por h, iba a decir así de memoria, pero con cuidado, si estoy por debajo de ese nivel es negativo y si estoy por encima positivo. Es decir, que tendré menos mg por el coseno de θ, eso me da el signo correcto. Por aquí debajo me sale negativo, por arriba me sale positivo, que es lo que yo quiero. Muy bien, estupendo, ya tengo el primer paso. El segundo, sí. Por L, perdón, por L. Gracias. Por L. Mg L coseno de θ, que lo que buscamos es precisamente cuánto vale todo esto. Ya tenemos la energía potencial. Ahora buscamos la energía cinética. La energía cinética es una partícula, no hay ningún problema, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Pero tenemos que expresar la velocidad en función de la coordenada generalizada θ, θ punto. Bueno, ¿cuánto vale en este caso? La trayectoria es circular de radio L, por lo tanto V va a ser L por θ punto, por la velocidad angular, que es θ punto. Es decir, que tendremos todo ello al cuadrado, es decir, medio de m L cuadrado θ punto al cuadrado. Ya tenemos aquí ver cómo es la velocidad, la energía cinética no es difícil en función del ángulo, en función de la velocidad angular. Pero hay problemas en los cuales ya rápidamente, a simple vista no es tan fácil. Eso es lo que te hace la práctica. A veces lo ves, con la práctica lo ves más rápido, pero ¿qué ocurre cuando no tengo práctica suficiente? Bueno, pues podéis hacer lo siguiente, en este caso también, que es decir, bueno, yo siempre sé que la velocidad, puedo obtener la velocidad fácilmente en coordenadas cartesianas. O sea, la velocidad tendría Vx por el vector unitario y Vi por el vector unitario j, ¿no? Vx no es nada más que la componente x, la derivada de la componente x con respecto al tiempo Vi, es decir, que v no sería al cuadrado, no sería nada más que Vx al cuadrado más Vi al cuadrado, ¿no? Pues entonces el paso que tenéis que hacer intermedio es cómo expresar x en función de las coordenadas generalizadas que tenéis en el problema, que estáis tomando vosotros en el problema. Por ejemplo, aquí x sería, ¿cómo sería x? Sería L seno de θ. E y sería menos L coseno de θ. Claro, x depende del tiempo y depende del tiempo a través del ángulo. Y ahora sería muy fácil. Si lo que necesito es Vx, que es x punto, tendría x punto, necesitaríamos L θ punto, porque estoy aplicando la regla de la cadena, coseno de θ, y punto L θ punto seno de θ, ya tendría x punto y punto, ahora lo único que tengo que hacer es x punto y punto al cuadrado, y lo que me sale naturalmente es. Es decir, que si alguna vez os encontráis con esa dificultad, no lo veo claro, pues coged coordenadas cartesianas y las ponéis en función de las coordenadas generalizadas del problema que vosotros habéis tomado. Es decir, vosotros por un lado queréis utilizar ángulos, pero no queréis abandonar las coordenadas cartesianas. Bueno, ¿algo no veis ahí? Simplemente estoy cogiendo, lo elevo al cuadrado, me sale coseno, saco factor común L θ punto al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, liquidado. Bueno, tenemos entonces el lagrangiano, vamos a ponerlo en este. Vamos a ver, lagrangiano. Tendríamos un medio de m L cuadrado θ punto al cuadrado menos la energía potencial, que era menos mgl coseno de θ. Esto es t menos 1. Hasta ahí, eso es lo difícil. Bueno, lo difícil, digamos, no meter la pata en... Ahora vendría, si lo tengo que hacer en el papel, no me queda más remedio que hacer las derivadas. O sea, tengo que hacer ahora cómo es la derivada de L con respecto a θ. Vamos a hacerlo. ¿Cómo es la derivada de esto? Como veis, es un medio de ml cuadrado θ punto al cuadrado más mgl coseno de θ. ¿Dónde se encuentra θ? Aquí. Esta es θ punto. Es como si fuese constante a la hora de derivar. Es decir, que tendría menos mgl seno de θ. ¿Cómo es el momento generalizado? ¿Dónde tengo θ punto? Aquí. Un medio de ml al cuadrado 2 θ punto. Si yo hago la derivada total respecto al tiempo del momento generalizado, ahora tengo que ver que el tiempo está detrás de θ punto. Este 2 y este 2, o sea que tengo m
L cuadrado. Es decir, que me queda ml cuadrado θ 2 puntos. Muy bien. Es decir, que la ecuación de Euler-Lagrange, o la ecuación del movimiento, la ecuación de Lagrange, va a ser que esto sea igual a esto. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, m y m se me va, un L y un L se me va, y si paso todo a un lado de la igualdad y divido por L, me queda y ya está. Quiero decir, ya está la ecuación del movimiento. Ahora el problema es, ya estamos en la misma situación después de aplicar las leyes de Newton y llegar a la ecuación del movimiento, las ecuaciones del movimiento. Ahora vendrían los problemas. La ecuación del movimiento me dice todo acerca del sistema. Me dice si hay posiciones de equilibrio, si hay posiciones de equilibrio estable, cómo se oscila alrededor de las posiciones de equilibrio estable para pequeñas oscilaciones. Es decir, que ya estamos en la misma situación para contestar todo lo demás. Bueno, hay una cuestión que aquí, hombre, queda, a lo mejor, fijaos, la ventaja que tiene aplicar la mecánica de Lagrange, que en las ecuaciones de Euler-Lagrange no me aparecen las fuerzas de ligadura. ¿Habéis visto cómo no me aparecía la tensión en la cuerda? Es decir, que ya finamente me da el número de ecuaciones que yo necesito para describir el sistema. Mientras que si yo aplico Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, en ese sistema de ecuaciones me aparecen las ligaduras. Y por cada ligadura me aparece una ecuación como mínimo. Es decir, que yo sabía en este problema que tenía un grado de libertad. Pero si yo aplico la segunda ley de Newton me aparecen dos ecuaciones, lógico, porque como incógnita también tienes la ligadura, que es la tensión. Entonces en los problemas lo complicado a veces era cómo elimino yo la ligadura para que me quede únicamente una, dos o tres ecuaciones del movimiento que son las que describen. Era eliminar las ligaduras, el problema. ¿Entendéis? Mientras que con la descripción de Lagrange, ha desaparecido ese asunto. Ya simplemente, directamente, nos aparecen las fuerzas, porque no realizan trabajo. ¿Entendido? Ahora vendría la pregunta, ya, Miguel, pero si en el problema tú lo que me estás planteando es cómo es la tensión cuando la bolita se encuentra en una determinada posición. ¿Entendéis ahora? O sea, un poco más elaborado decir. Y si me preguntan por una de las fuerzas de ligadura, entonces quiere decir que no puedo aplicar las ventajas que tiene aplicar Lagrange, no las puedo tener. No, yo no he dicho eso. Lo que podéis hacer en ese caso es aplicar la mecánica de Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange, para obtener cómo son las coordenadas en función del tiempo. Si tenéis las coordenadas en función del tiempo, tenéis todo. Tenéis las aceleraciones, tenéis las velocidades y tenéis las aceleraciones. Y si tenéis las aceleraciones, podéis volver y aplicar en el diagrama del cuerpo libre la segunda ley de Newton. Por ejemplo, en este caso. ¿Cómo es la tensión? Yo sé que T más mg es igual a m por a. Pero aquí ya a, después de aplicar la mecánica de Lagrange, yo ya lo conozco, porque lo he obtenido. He resuelto, tengo la ecuación del movimiento y la he solucionado, por lo tanto a, ya lo tengo. Eso quiere decir que la incógnita es únicamente T. Es decir, que sí podéis, digamos, lo único, sí es cierto que en cuanto os pregunten por las ligaduras, necesitáis hacer un diagrama de fuerzas inmediatamente. Pero como ya conocéis cómo se está moviendo, sabéis cómo son las aceleraciones, tenéis las fuerzas de ligadura. Eso como un comentario así por si las moscas. Es decir, bueno, entonces no puedo... Sí, hombre, sí, no... Bien, ¿podemos utilizar el ordenador para hacerlo este mismo problema? Vamos a cogernos matemática. Vamos a abrir un nuevo documento. Y voy a abrir la documentación.
Hay un paquete de funciones, que lo tenéis aquí en la documentación. Si vais a la computación y vais a cálculo, tenéis aquí al final un paquete que se llama de métodos variacionales. Es lo que ya vimos el otro día un poco. Y en este, entre otras funciones, lo que tenemos son las ecuaciones de Euler. Esto es general para el cálculo. En particular, me va a servir para mí en la mecánica de Lagrange. Bueno, como este paquete no viene cargado por defecto, la primera cosa que vamos a ejecutar en nuestro archivo va a ser esta orden. Como veis, necesitas cargar eso. Bueno, yo lo ejecuto y a partir de ahí ya esa función de Euler ya la tengo. Bien. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo más desde... Podría escribir... Sí, vamos a hacerlo lo más directo, primero, lo más directo y luego un poco más, siguiendo un camino un poco más lento. ¿No? ¿Qué necesito darle a esta función? Esta función lo que me va a dar son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Necesito darle el lagrangiano, no hay más. ¿Lagrangiano cuál era? Lo había escrito hace un... Bueno, ya lo borré ahí. Teníamos un medio. Un medio. ¿De qué? Teníamos la masa, teníamos L al cuadrado y teníamos tita punto. Aquí son con primas, tita prima de t. A ver. ¿Sí? Al cuadrado, ¿no? Eso era la energía cinética, y la energía menos la energía potencial nos quedaba más m por g por L por el coseno de tita, que depende del tiempo. Ese era el lagrangiano. Ahora lo único que le tengo que decir es cuáles son las coordenadas generalizadas y que dependen del tiempo. Es decir, cuál estoy utilizando, tita, que depende del tiempo, y que el parámetro independiente es el tiempo. Ahí tenéis el proceso de hacer la derivada con respecto a tita, la derivada con respecto a tita punto, luego la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a tita punto. Todo eso os lo da la función Euler Equations. ¿De acuerdo? Ahora uno diría, bueno, genial. O sea, me ha quitado, digamos, menos el trabajo de hacer el lagrangiano, me lo ha quitado el ordenador todo. Incluso le puedo dar nombre a esta ecuación. Es una ecuación, ¿no lo veis? Es que el igual. Es la ecuación del movimiento. Le voy a dar un nombre. EQMOV. ¿No? O sea que EQMOV, como veis, lo que tengo es la ecuación. ¿Qué necesito? Necesito las condiciones iniciales del problema. Porque ahora quiero resolverlo. Condiciones iniciales. Una lista porque son dos. Tita de 0, perdón, de 0, ¿dónde en el tiempo t? ¿Cómo lo ponemos? ¿En el ángulo, por ejemplo, 30 grados? Y tita prima de 0, que lo dejamos desde el reposo. Ya tengo ahí las condiciones iniciales. Bueno, ahora quiero resolver la ecuación con las condiciones iniciales, la ecuación del movimiento. ¿Tiene solución algebraica? No.
Ahora vendría toda la discusión acerca de lo de tita punto punto, g dividido por L por el seno de tita. Eso es, si se intenta integrar, lo que tenemos es una ecuación una función que es elíptica, es decir, realmente no es una conclusión, necesito hacerlo numéricamente. Por eso he escrito n de solve. Ahora tenéis que tener en cuenta, si es numérica, yo le tengo que dar valores a L, a G y a M, porque si no, no me lo va a resolver. Por eso voy a darle, antes de nada, L igual a 1, G igual a 10, por ejemplo, y M, que en principio no sería necesario, igual a. Bien, ¿y ahora qué necesito? Necesito darle eqmov y cont ini. ¿Ya está? Eso es lo que me pide, ¿no? O sea, en vez de escribirlas ahí dentro, les he dado un nombre. Y ahora, ¿qué tengo que escribir? Depende todo de qué, de tita d. Y como estoy integrando en el tiempo, desde, por ejemplo, 0 hasta 10, ya tenemos ahí. Es decir, que podría aquí darle un nombre a la solución. Tita s, de tiempo, por ejemplo. Y ahora podríamos pues, hacer lo que nos saliese, hacer un parametric plot, ¿no? O sea, lo que ahora ya a partir de aquí pues sería todo lo mismo. ¿No? Yo no sigo escribiendo por una razón, porque tenemos poco tiempo. Pero ahora ya os dais cuenta de que estamos en la misma situación. Puedo dibujar la trayectoria. ¿Alguna pregunta en lo que yo he escrito ahí? O sea, que veis, es muy cómodo, ¿no? Hasta la versión 10, digamos, tenía que hacer las derivadas de otra manera. O sea, no, aquí viene incluido todo, esas derivadas, toda la ecuación, como veis, muy cómodamente me viene ahí incluido. Si no, lo podría hacer, tampoco es mucho trabajo, pero... Me hace las ecuaciones de Euler-Lagrange. La derivada del lagrangiano con respecto a tita igual a la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a tita punto. Claro, a mano. Pero esto quería mostraros a máquina. Claro, cuando tenéis que tener en cuenta que cuando tenemos más, el sistema se va complicando, hacer las derivadas a mano es tedioso. O sea, equivocarse es fácil en los cálculos, no en... Entonces es muy cómodo que te haga las derivadas la máquina, simplemente. Bueno, quería hacer una cosa antes de nada. Bueno, pero el lagrangiano ahí has tenido que trabajártelo un poco en la cabeza. Yo lo podría haber planteado un poco más elaborado. Fijaos, voy a borrar el kernel para que veáis que empiezo desde cero. No penséis que estoy... Voy a ejecutar esto porque lo necesitaré luego, pero no. Y ahora digo, bueno, yo quiero la energía cinética y la energía potencial. Lo voy a expresar en lo mismo que dije yo antes. Voy a utilizar coordenadas cartesianas. Voy a definir x de t igual a que teníamos L por coseno pero no, por seno, perdón, ¿no? Era el seno, sí, por el seno. El seno, gracias. Seno de t. Muy bien. Esto la coordenada x. La coordenada y el tiempo igual a menos L por el coseno. Podría haber copiado. Ahí tengo ya las dos, x de t y de t. En función del... Y ahora, la energía cinética. Bueno, pues tendría que cogerme y decir un medio. Uy. Un medio. De la masa por... Y ahora la velocidad. Tendríamos x' de t
al cuadrado, esa es la componente x de la velocidad, más, voy a copiarme esto, así, y' de t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy obligándole a que él me construya, digamos, empezar lo más pronto posible a hacer que el ordenador trabaje más y yo trabaje menos. Ese es el objetivo. Antes habéis visto que me enlacé en la energía cinética, ya la expresión, pero dije, bueno, vamos a ver si puedo trabajar un poco menos. Entonces estoy definiendo ahí la energía cinética, la energía potencial. Pues podríamos decir, era M por G por I de T, ¿no? Ya está. Y ahora el lagrangiano. Pues, ahí no he puesto punto y coma para que lo veáis, el resultado final. Puedo obligarle a que, porque ahí a veces, simplify, ¿no veis cómo sale más? Porque él no ha hecho, por ejemplo, aquí esa operación, o sea que podía haber puesto simplemente obligarle ya aquí que me lo haga, así lo tendría un poco más limpio. O sea, hacer operaciones como el seno cuadrado, porque ahí él no supone nada. Cuando hace full simplify ya le estás obligando a que θ sea real, a cosas ya... Bien, ahora tendríamos aquí, ¿qué cambiaría? Oh, genial, estupendo, todo esto fuera. Tendríamos todo esto. Y ahora, esto vamos a condiciones iniciales, lo podríamos vamos a ejecutarlo otra vez. Y está. Y esto nos haría un pequeño, ¿no? ¿Veis cómo? Bueno, y ahora lo que queremos es todavía trabajarnos cosas un poco más difíciles. Bueno, pensad, mi objetivo es el péndulo doble, como ejemplo bonito. Pero pensad que esta de la mecánica de Lagrange me permitiría llegar a las ecuaciones del movimiento, a la ecuación del movimiento en el problema este tan puñetero, tan pesado, porque como lo utilizo mucho, el del aro, el alambre giratorio. ¿Lo recordáis? Un alambre, la vertical G, y ahora le hago girar con respecto a un eje vertical con una velocidad angular constante omega. Vale. El radio R, la masa m. Y ahora es encontrar, primero, ¿cuántos grados de libertad tiene? 1. Un grado de libertad, una coordenada generalizada. ¿Qué coordenada generalizada podemos? Por ejemplo, otra vez el ángulo, arriba, por abajo, Ahora necesitaríamos la energía cinética y cuidado, el sistema de referencia aquí, por eso hago referencia a este. El sistema de referencia es fuera, que es inercial. Ahora tenemos la bolita, que es una combinación de dos movimientos, uno a lo largo del alambre y el alambre está girando. Es decir, que ahora hay que tener cuidado en la energía potencial, gravitatoria es todo lo mismo, pero en la energía cinética, ahí es donde vienen las dificultades. A ver, ¿cómo expresaríamos la energía cinética? Si uno piensa un poquitín, no necesita, digamos, nada más que imaginarse que el movimiento de la bolita es una combinación de dos movimientos. Un movimiento circular a lo largo del alambre y un movimiento circular a lo largo del eje vertical. ¿Os dais cuenta? Y esas dos velocidades asociadas a esos dos movimientos son dos vectores que forman 90 grados. De tal manera que el módulo de la velocidad con respecto a una persona aquí fuera va a ser
el módulo de la velocidad al cuadrado va a ser el módulo de la velocidad al cuadrado respecto a la trayectoria circular a lo largo del alambre, más el módulo de la velocidad al cuadrado girando alrededor del eje. Es decir, que tendríamos, en este caso, como velocidad al cuadrado, muy fácil, sería r cuadrado tita punto al cuadrado, más, y luego tendríamos, ¿cómo es el radio de la r seno de tita, todo ello al cuadrado, por cómo está girando eso con una velocidad omega que es al cuadrado. Y ya tenéis la energía cinética. Si uno no lo ve, entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar coordenadas x y z cartesianas y poner x y z en función de tita. ¿Cómo lo lográis? Son coordenadas polares esféricas. Es decir, que uno utiliza r, tita y phi teniendo en cuenta de que phi punto es omega. Sí. ¿Puedes dar un repaso a la primera forma que dijiste? O sea, usando las... ¿Cuál? Esto es... Usando tita y omega solo. O sea, sin usar x y z. Sí, vale, muy bien. Vamos a ver. Si uno se monta en el alambre, la trayectoria es circular. Y en ese caso está chupado, es como en el otro caso. La velocidad es de esta manera, tangencial, y su módulo es la distancia por la velocidad angular. ¿Cómo es la velocidad angular? Tita punto respecto al alambre. Pero si uno piensa que lo que está haciendo es girar con respecto al eje vertical, sigue una trayectoria desde ese punto de vista circular de radio r seno de tita. No r, sino r seno de tita. ¿Y con qué velocidad angular está girando? Con la velocidad angular omega. Por lo tanto sería esto por esto elevado al cuadrado. Pero ya veis como aquí ya no es tan... ¿Lo veis? Ahora, por eso mi advertencia, o no advertencia, sino pensadlo, si no lo veis, pues yo pongo x en función de... en coordenadas polares, esféricas, y z, porque es en 3 dimensiones, y tenéis que buscar x punto, y punto, z punto, hacéis el cuadrado de uno, más el cuadrado del otro, más el cuadrado del otro, y ya tenéis la velocidad, y os tiene que salir la misma expresión, eso es lo único que os quiero decir. ¿Vale? Bien. Todavía más bonito. Imaginaos que quito la restricción de hacerlo girar con velocidad angular constante. Y entonces lo dejo girar libremente. Le doy un pequeño empujón al alambre. El alambre no tiene masa. ¿De acuerdo? La masa de esto es 0, la masa del alambre. Bien, y ahora el asunto es, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento? Número de grados de libertad, 2. Antes era 1 porque forzábamos únicamente con tita, al otro lo estábamos forzando. Pero ahora necesitamos 2. ¿Cuál es la elección natural? Coordenadas polares esféricas. Tita y phi. Siendo phi el ángulo con respecto al eje z. Vale. Eso significa, fijaos que aquí en la energía cinética, ¿dónde tendría phi? Tendría aquí phi punto al cuadrado. Es lo único que cambia, ¿os dais cuenta? Muy bien. ¿Y en la energía potencial cambia algo? No cambia nada, solo aparece tita. Es decir, que ahora tendríamos 2 ecuaciones del movimiento. Con respecto a tita. Esta sería una y la otra sería... dos ecuaciones. Pero resulta, si estáis y habéis visto lo que he escrito yo aquí y os acabo de decir que en la energía potencial no aparece phi, ¿cómo es esta derivada del lagrangiano con respecto a phi? 0, porque no aparece. Es decir, que phi es lo que se conoce como coordenada ignorable. Eso implica que esto es constante. Anda, ¿y eso qué es? Eso no es nada más que la componente vertical del momento angular.
Si yo llamo a este eje Z, L es el momento angular, LZ. Y ahora estamos con el momento angular, fijaos como ahora os he hecho, ¿no? Y os he introducido de golpe, anda la mar, el momento angular que era lo del otro día. Pensad, tengo la bolita, fuerzas que están actuando sobre la bolita, mg y la normal. La normal está contenida en el plano del alambre, porque he dicho que el alambre tiene masa 0. Si el alambre tuviese masa, la normal tendría una componente en el plano del alambre y una perpendicular al alambre. Pero al no tener masa, si tuviese una componente normal perpendicular al plano del alambre, eso significaría que entonces la aceleración del alambre tendría que ser infinita. Fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza finita, masa cero, la aceleración. Y eso es imposible físicamente. Lo que te quiere decir que en este caso de que, cuidado, si la masa del alambre es cero, la normal está contenida en el plano del alambre. Bueno, ¿cuál es el momento de la bolita? Ya que, por supuesto, si el alambre no tiene masa, no tiene momento. O sea que me puedo olvidar de él. ¿Cuál es el momento de la bolita con respecto al origen de coordenadas que yo sitúo aquí en el espacio? Ese es el origen. Uno dice, pues, tau neto será el momento de n. El momento de n es central, 0. El momento del peso. ¿El momento del peso es 0? No. Si esto es r, tendría r por mg. Y eso, por supuesto, que es distinto de 0. Ya, ¿y ese vector qué dirección tiene en el espacio? Perpendicular al plano de la pantalla. Es un vector horizontal. Eso quiere decir que la componente z es 0. Si la componente z es 0, lo que quiere decir que Lz es constante. Es decir, que una de las ecuaciones de Lagrange lo que está expresando es la conservación de una de las componentes del momento angular. No el momento angular total, no se conserva, el momento angular total no se conserva. El vector no se conserva la componente vertical. Bien. ¿No? Fíjate, estoy haciendo por definición R por, o sea, el momento de la fuerza, R por mg, que es el peso, ¿no? Y esto, por supuesto, es un vector que es distinto de 0 en general. Hombre, hay una posición cuando la bolita está justo abajo, que eso sería 0, pero en general el peso crea momento. Entonces, si tiene momento distinto de 0, implica que el momento angular cambia en el tiempo. Pero la componente vertical es 0, lo cual quiere decir que la componente vertical del momento no cambia en el tiempo. Lo cual quiere decir que permanece constante. Bien, y ahora, simplemente indicaros, me hubiese gustado, pero lo podemos hacer si eso el lunes, completarlo yo. Es el péndulo, sí. Y lo borré mío. O sea, yo tenía, a ver, en las ecuaciones, yo lo que expresé fue la energía cinética en función de las coordenadas que eran θ y φ. ¿Eso lo viste? Y la expresión la entendiste que era un medio de m ¿Esta expresión la entendiste? Vale. Esto es la energía cinética menos la energía potencial me daba m g r coseno de θ. Esto sería el lagrangiano, ¿no? Vale. Y ahora necesito las ecuaciones del movimiento. ¿Hasta ahí también?
¿Eso lo has visto? Y ahora te digo, en esta expresión te aparece phi. No, te aparece phi punto. Explícitamente, si tú me dices, bueno, eso es discutible, te aparece la derivada de phi, pero phi sin derivar no te aparece. Eso significa que esta derivada es 0. Esta es la derivada con respecto a tita. Perdona. Tú tienes aquí, yo ponía el alambre, no de esta manera. El eje Z es, phi es la coordenada polar esférica, que es el ángulo que forma la proyección del vector de posición sobre el plano perpendicular al Z, que es el XY. Es decir, que si yo tengo aquí el eje X, esto el eje Y, y yo tengo, ¿no?, la proyección, esto sería phi. ¿Entendéis? Esa es phi. Entonces, phi punto me está dando con qué velocidad angular está girando el alambre y la bolita con el alambre en torno al eje Z. ¿Lo has entendido ahora? Muy bien. Pues el lunes completo yo lo del péndulo simple. Lo del péndulo simple. Lo del péndulo doble, que es muy bonito. Entonces, el único que lo tenéis en el Taylor, si queréis podéis irle echando un vistazo, es expresar un péndulo doble muy sencillo, que sea muy sencillo en el sentido de que las longitudes de las barras sean iguales, las masas sean iguales, no en otra cosa. O sea, yo tengo aquí esto, una barra, longitud L, una bolita de longitud M, una barra de longitud L, una bolita, mismas masas, mismas longitudes. Esta sería la bolita 1, esta sería la bolita 2. Y entonces tengo en un plano vertical la gravedad y quiero saber cómo se mueven. Ese es fijaos, he añadido otra, es precioso. El movimiento de la 1 es circular, eso sí. Hombre, la forma de la trayectoria esa es fácil. ¿Cómo se mueve a lo largo de esa no es fácil? Pero la forma de la trayectoria, la curva que sigue el 2, esa es un espagueti de lo más bonito, porque dependiendo de las condiciones puede ser caótico. O sea, sigue cosas que no son predecibles. Y eso es lo que quiero que veamos, cómo en un problema tan sencillo como este, y llegar a las ecuaciones, uno podría utilizar Newton, efectivamente, de hecho, es uno de los ejemplos que trae en matemática y lo resuelve con la segunda ley de Newton, pero ahí uno tiene que meter las ligaduras. ¿Cómo utilizamos en este caso las ecuaciones de Lagrange para llegar a las ecuaciones del movimiento? Vale, lo dejamos aquí. Eso sí que tenía los... Hombre, yo creo que si lo pensáis